Nos acompaña el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien es protagonista de esta noticia en la América Latina. Y le quiero preguntar, señor expresidente, si usted cree que el presidente Santos sí le cree al presidente Chávez cuando dice cosas como que va a colaborar con la captura de cabecillas que tienen refugio en Venezuela, como alias Timochenko y como el señor Iván Márquez. Bueno, yo no he conversado el tema recientemente con el presidente Santos y mal haría yo ponerme a adivinar si el presidente Santos le cree o no le cree. Pero mire, es muy importante mandar siempre señales claras. Yo he creído mucho que la política necesita consecuencia. Decir en privado sobre lo político lo mismo que se dice en público. Y ante cualquier escenario, amistoso o adverso, sostener la misma actitud y el mismo discurso. Yo tuve muchos años de paciencia con el presidente Chávez y por los intereses colombianos, por las buenas relaciones entre los dos países, pero tuve mucha claridad en la defensa de los valores democráticos y en la defensa del derecho de los colombianos de que los terroristas colombianos no se pueden esconder en Venezuela. ¿Qué me generó eso? Seguramente me generó odio de unos sectores afectos al gobierno de Venezuela, pero también confianza de amplios sectores democráticos de Venezuela. De pronto, ¿qué me habría podido pasar a mí? Si yo le hubiera expresado al presidente Chávez algo tratando de complacerlo, pero que no me creyeran los chavistas dirían, a este lo utilizamos, pero no le creemos. Y esa señal me crearía a mí total oposición en los sectores democráticos de Venezuela. Entonces a mí, unos me odiaban y otros me creían. No me puse en la posición de lograr que aquellos a quienes estaba complaciendo recibieran mi apoyo y mi complacencia, sabiendo que no era sincero. Y que aquellos que realmente sí se identifican con mi educación democrática se sintieran defraudados por mi actitud. Entonces, procuré tener claridad sobre dar unas señales claras, así me costaran en el sector gubernamental, pero que creaban confianza con las alternativas democráticas de Venezuela. ¿Qué tal que la alternativa democrática dijera, mire, cómo nos ha defraudado Uribe? ¿Por qué nos ha defraudado Uribe? Porque entonces renunció a sus principios democráticos y ahora está en alianza con la dictadura de Venezuela. Y que los amigos de la dictadura por su lado dijeran, mire, vamos a utilizar a Uribe, está muy formalito con nosotros, pero no le creemos, simplemente utilicemos a Uribe para nuestra conveniencia. Sí. Para mí ese sería el escenario más grave. Señor expresidente, para usted, ¿cuál debe ser la prioridad en la agenda de esa reunión entre el presidente Chávez y el presidente Santos el próximo 28 de noviembre? Yo no te puedo hablar de prioridades, yo no manejo la política exterior de Colombia. Yo soy un combatiente de la democracia, desde la trinchera de simple ciudadano. La política exterior la maneja el presidente. Mis preocupaciones son muchas. Está creando una Cuba de casi 1 millón de kilómetros, la hermana Venezuela. No de 11, 12 millones de habitantes, sino de casi 30 millones de habitantes. Una hermana Venezuela con petróleo, con gas, con inmensas riquezas, pero que está destruyendo los valores democráticos que están en el alma de sus ciudadanos y que está destruyendo las libertades, la independencia de instituciones, el pluralismo participativo. Para mí, la preocupación de la eliminación de la Venezuela democrática es muy grande y una preocupación que jamás he ocultado. La posibilidad que han tenido los terroristas de Colombia de encontrar en el gobierno de Venezuela refugio. Yo se lo decía en un programa anterior a usted. Sí, señor. Yo creo que una de las cosas que obligó a ETA en España a renunciar a la violencia es que Francia dijo, no le doy más refugio. Ya ETA en ese momento se quedó sin territorio de tierra firme. Yo creo que en Colombia ha faltado para que definitivamente recuperemos la totalidad de la seguridad, que los vecinos nieguen cualquier milímetro de refugio al terrorismo. Esa preocupación siempre la he manifestado y la sigo manifestando. Por haberla manifestado dijeron, no, es que las relaciones internacionales de Uribe son una relación de confrontación. ¿Cuál de confrontación? De defensa de los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos.
es que Uribe está aislando a Colombia. ¿Cuál aislando a Colombia? Un país que pasó de tener en ese gobierno relaciones económicas, acuerdos económicos con 5 países, a tenerlo con 42 países. Un país que multiplicó por 5, por 6 las exportaciones, que multiplicó por idénticos múltiplos la inversión, etc. Nosotros tuvimos toda la voluntad de integración a la comunidad internacional. Con la gran mayoría nos integramos y con algunos gobiernos tuvimos dificultades porque hicimos valer el derecho de los colombianos a que los terroristas no se escondan en esos territorios con la complicidad de gobiernos. El gobierno colombiano defiende los resultados de la política de cooperación con el presidente Hugo Chávez. ¿Usted sí cree que avanza así de satisfactoriamente como se ha dado a conocer por el presidente Santos? Hombre, uno tiene que pensar en resultados. Usted sabe las preocupaciones que hemos tenido sobre la ubicación de los cabecillas terroristas como Timochenko, como Romaña, como otro que no recuerdo, que inclusive tenía una finca en los llanos venezolanos. Iván Márquez, ¿le parece? El Iván Márquez. Y los del ELN, que se hace mutis por el foro. Antonio García Gavino. Entonces, esos bandidos, en muchas ocasiones hemos sabido que están allá. Uno sí quisiera ver las buenas razones convertidas en hechos, ver esos bandidos capturados. Señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN24. Usted en primicia ha hablado con nosotros y ha explicado todo lo que tiene que ver con valores democráticos, un tema que hoy fue noticia en América Latina. Muchas gracias por acompañarnos, señor. A ustedes muchas gracias, queridos amigos de la noche. Continuamos aquí en la noche de NTN24. Señor Pablo Medina, para finalizar, resumiendo un poco lo que hemos hablado con el expresidente Uribe, que ha sido protagonista de esta noticia en América Latina, ¿cuál cree usted que es el eco que se lleva a usted para Venezuela sobre estas palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Bueno, me parece que es una preocupación válida, legítima, sobre todo no solamente en el caso de un concepto y unos valores democráticos, sino la cercanía de nuestras relaciones de dos países que han tenido una relación histórica. Y esa preocupación, desde luego que yo la comparto y que ojalá pudiera extenderse a todo el continente. No solamente, como repito, en cuanto a los expresidentes, sino los pueblos, los intelectuales, los periodistas. En Venezuela hay persecución de los medios de comunicación que han sido cerrados, hay autocensura. El gobierno controla el 90% de los medios de comunicación y están presentes unas elecciones. Y en cuanto al valor democrático, el valor democrático no es solamente el voto, es la defensa de la Constitución. En este caso yo quiero decirle a toda la comunidad internacional desde este programa que Hugo Chávez ya tiene 13 años en el poder. Fue electo válidamente por el pueblo venezolano en 1998. Después, en el 2006, tuvo la primera reelección. El hecho de que hoy sea nuevamente candidato, eso es una violación a la Constitución, porque la Constitución venezolana solo permite un periodo de 6 años con una reelección. Eso ya es una violación flagrante a la Constitución venezolana. Estamos hablando de valores democráticos. Es el propósito de eternizarse por vía fraudulenta como presidente de la República en Venezuela. Y no lo ha ocultado. Yo gobernaré hasta el 2021, 2031, 2041, pero no hay Chávez que dure 100 años, ni pueblo venezolano que lo resista. Señor Juan Carlos Vélez, senador del partido de la U, ¿cuál es el mensaje que usted le manda a algunos colegas suyos de la política que están muy preocupados porque ellos piensan que el expresidente Álvaro Uribe estaría gestando una intromisión muy seria en la política interna de Venezuela? No, el mensaje que yo envío es que nosotros tenemos que sincerar las relaciones entre Colombia y Venezuela. Debe haber unas relaciones diplomáticas claras, unas relaciones comerciales precisas. Es muy importante que exista un intercambio comercial de las dimensiones que tuvimos hace 4 o 5 años. Es increíble que hoy Venezuela esté importando cerca de 60.000 millones de dólares y solamente 800 corresponden a Colombia, ni siquiera llega a ser el 5%. El caso del tema de la guerrilla y la presencia de grupos guerrilleros en Venezuela se tiene que aclarar. Debe haber una presión más grande de parte del gobierno venezolano hacia
esos grupos y hacia los cabecillas que se encuentran refugiados en este momento en Venezuela. Y también velar de que el presidente Chávez tampoco se involucre en temas de política en Colombia, porque son muchos los casos en los cuales él ha hablado de cómo debe ser la política en Colombia, cómo se debe administrar a Colombia, y yo creo que debemos buscar que el presidente Chávez no se meta en los temas que nos corresponden, como lo hizo en su momento cuando el gobierno del presidente Uribe tomó una decisión frente a Raúl Reyes de las FARC en Ecuador, y él fue el que se encargó de responderle al presidente Uribe, de dañar las relaciones con Ecuador, y a raíz de eso, pues ustedes conocen muy bien que rompió relaciones diplomáticas con Colombia cuando el tema era entre Colombia y Ecuador. Pues senador Juan Carlos Vélez, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24, por compartir con la teleaudiencia de América Latina sus opiniones. Muchas gracias, señor. Bueno, muy buenas noches y gracias. Señor Pablo Medina, precandidato en la presidencia de Venezuela por la oposición, mucha suerte en su gestión política y gracias por acompañarnos en la noche. Muy amable a ti y al pueblo de Colombia. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter, @NTN24, a Segurizati NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. NTN24, 3 años de información de latino para latino.